Doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Josué, por esta invitación y espero que pasemos un rato agradable aquí en esta bella posada también de los Granados. Doctor Luis Cortés, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me estabas tú recordando hace un momento que tu primer podcast fue realizado en mi casa hace un año, ¿no? Siempre he sido lector por mi formación familiar. Yo me eduqué en una casa de familia donde mi abuela madrina, que era la educadora Manuela Duin, me enseñó desde muy temprana edad el amor por la lectura. Un mecánico que vivía al frente del grupo escolar Ramón Pompilio Oropesa una vez comentó: si los hijos de Expedito, señalándome a mí, no estudian es porque no quieren, viven dentro del grupo. Imagínate tú. Sí. Entonces eso fue fenomenal. Y lo decía el profesor Alidio Álvarez, tras cámara. Estoy sentado al lado de dos lumbreras. Buenas noches. Hoy en nuestro podcast Recorriendo con Josué Medina nos encontramos con un invitado especial, el doctor Reinaldo Rojas, y también a mi lado está el doctor Luis Cortés, cronista de la ciudad. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Josué, por esta invitación y espero que pasemos un rato agradable aquí en esta bella posada también de los Granados Eso iba a mencionar. Nos encontramos en la Crespo, Posada de los Granados de Cecil Álvarez. con Cecil Álvarez. Doctor Luis Cortés, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me estabas tú recordando hace un momento que tu primer podcast fue realizado en mi casa hace un año, ¿no? Así Allá es. en la calle Catuca. Ajá, en Santa Muy Rita, bien, que en usted Santa siempre Rita. recuerda Sí, a sí. todos. Queremos decirle a todos nuestros oyentes que ven nuestro podcast que se puedan suscribir en nuestro canal, Josué Medina. Pueden comentar, compartir. Y lo decía el profesor Alidio Álvarez, tras cámara. Estoy sentado al lado de dos lumbreras. El doctor Reinaldo Rojas, que tiene un sinfín de obras. Yo investigué, doctor, y usted comenzó a temprana edad a escribir a los 16 años sobre Sucre, o quizás... Bueno, mi primer trabajo sí lo hice yo. Fue una biografía de Antonio José de Sucre. Esa la escribí yo, mira, en 1972 yo tenía 18 años. 18 años. La razón es que siempre he sido lector por mi formación familiar. Yo me eduqué en una casa de familia donde mi abuela madrina, que era la educadora Manuela Duin, me enseñó desde muy temprana edad el amor por la lectura. Entonces, esas cosas, y mi mamá, María Modesta, era educadora. Además de todas estas cosas, bueno, tuve ese interés. Y entonces había un concurso en 1900, no sé por qué razón, Luis, en 1972, 73, sobre Antonio José de Sucre. No sé por qué razón, porque Sucre será 95, yo no me acuerdo por qué razón, pero en todo caso era una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación, y yo me sentí tentado A los 18 a años. los 18 años de escribir una biografía. Entonces yo hago mi biografía, de la cual tengo el original, de la base, o sea, el escrito original, en una máquina que yo mismo pasé máquina, el trabajo. Una máquina que me regaló mi mamá cuando estaba ya entrando a bachillerato. Y en esa oportunidad, entonces, fíjate tú, yo mando mi trabajo para el Ministerio de Educación y no hubo respuesta. Entonces yo me fui del ENEAL, me fui para Barquisimeto, allá al edificio nacional donde estaba la zona educativa. Yo pregunté. Y llegué allá, me recibió, por cierto, creo que era un profesor Montesino, creo que era el supervisor, no sé el que estaba allá. Y yo digo, bueno, mire, yo quiero saber qué fue el resultado de un concurso que ustedes convocaron. Era el ministerio, una cosa grande, porque era una cosa grande que era nacional. Y digo, no hubo ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque prácticamente no hubo concursante. No, es que yo mandé el mío, le digo yo a él. Pues sí, yo, claro. Yo mandé el mío y porque no lo tomaron en cuenta. Entonces, bueno, tal y que para allá. Lo cierto fue que no lo publicaron, no lo tomaron en cuenta. Su trabajo. Mi trabajo. En 1995, ya yo siendo historiador, porque yo no era historiador, yo era un muchacho saliendo de bachillerato. Entonces yo me acuerdo que a mí me invitó al Colegio de Ingenieros de Barquisimeto
para que diera una conferencia sobre Antonio José de Sucre, porque Sucre, como era ingeniero, tenía estudios de ingeniería en la época colonial. Correcto. Y Sucre, disculpe doctor, aparece muy tarde en el proceso de independencia de las luchas, de las causas. Primera República, Segunda, luego empieza a aparecer. No, lo que pasa es que era muy joven. Pero él está ya en 1810, porque él está vinculado a la Junta Suprema que se creó en Cumaná, porque él era cumanés. Cumanés, sí, correcto. Sí, no, pero era un muchacho. Es que mira, Sucre, entonces a mí me llama mucho la atención Sucre, porque me parecía que un muchacho tan joven, todo lo que había logrado, en las cosas que yo leía. Entonces se me ocurrió, yo de ahí no te puedo explicar más cómo fue que yo llegué a esa, pero sí me llamó la atención. En Sucre. Sí, convocaron ese concurso, yo escribo, cuando me invita la gente del Colegio de Ingenieros, en 1995 ya, porque era ya el centenario sería el centenario, ¿verdad? De nacimiento de Sucre, el bicentenario, perdón. Sí, porque Sucre nació en 1795. Correcto. Entonces, yo decía, cónchale, yo tengo un trabajo que hice sobre Sucre. Y yo agarro, me busco mis papeles allá en mi casa, me agarro mi archivo y me consigo mi cuestión y me lo llevo para allá, para el colegio. Y yo me pongo a leer el trabajo. Y yo digo, concha, este trabajo no está mal. Citas a pie de página, bibliografía, criterios, de todas esas cosas. Entonces, bueno, lo publiqué después. Entonces, no fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo publicado fue Hechos y Personajes de Nuestra Historia, que me lo publicó en Fundacultura la doctora Ana. Pero no, fue a los 18 años que comenzó a hacer. Pero yo empecé a los 18 años, pues ese es mi primer trabajo. Como dice Luis Cortés, diría, mi ópera prima. Vamos a comparar con el doctor Luis Cortés. ¿Qué fecha usted comienza también a escribir su primera? Yo comencé a escribir que yo recuerdo, en 1972, hace 51 años. ¿Y cuántos años tenía usted, profesor? Tenía 20 años. 20 sí. Años. 2 años después. Sí, porque a mí me animó mucho el dueño del desaparecido Diario de Carola, don Antonio Herrera. Ajá. Me decía, él le daba la cola a uno, jovencito, escriba, anímese. Y yo escribí un artículo que se llama Los Malvados Jeques. No lo he vuelto a conseguir, lo voy a buscar un día de esto. Y por allí me inicié, ¿no? Un artículo en el periódico, en el diario de Carola. El Diario de Carola, el desaparecido Diario de Carola. Bueno, tuve una caída por efecto de las 54 horas docentes, que es terrible, ¿no? Claro. Y resucité a la escritura gracias a Reinaldo Roa. Qué bueno. Y para él escribí mi ópera prima, que es un trabajo de 165 páginas sobre el Colegio de la Esperanza de Carola. Claro. Él lo carga, por cierto, Luis. Sí, él lo carga, que es abrió una línea de investigación. Sí, muy prolífica. Sí. Entonces se llevan 2 años de diferencia. El doctor Reinaldo comenzó a escribir, escribiendo. Escribiendo. A los 18, es mayor que yo. Y yo soy mayor que él. Doctor Luis Cortés a los 20 años. O sea, él está cumpliendo 70 años. 70 años. Sí. Nació en el 54. Son como robles todavía. Sí. Y yo nací en el 52. Sí. El doctor es caraqueño, me acaba de decir. Caraqueño, pero se crió en el... Yo estaba buscando la biografía, dónde nació, pero no conseguí. Usted nació en Caracas. En Caracas, sí. ¿A qué edad se va al ENEAL? No, es que lo que pasa es que mi familia era de Barquisimeto, la familia mía era de Duaca, mamá es de Duaca, de la zona del ENEAL. Ajá. Cuando mamá sale en estado, como mi familia Duin, que eran las que me crió mamá, decidieron que mamá se fuera para Caracas, por razones, digamos, creo yo, por razones de atención sanitaria, de atención de salud, porque yo nací en la Concepción Palacio. Ellos tenían casa en Caracas, mamá se fue para allá, y eso fue, pero yo sé que llegué a Aneal, yo nací el 1 de enero. Eso queda en la avenida San Martín, en la Concepción Palacio, claro, la maternidad. Exactamente. Correcto. Exactamente. Pero fíjate, yo nací el 1 de enero del 54. Y el 15 de agosto del 54 me estaban bautizando en el ENEAL. Nació allá y se vino a bautizar. Claro, sí, porque mamá se regresó al ENEAL. Se fue asignada y regresó conmigo. Ella decía que fue a estudiar a Caracas, porque yo no usted fue. No, pero ¿usted estudió en dónde? Yo estudié en Caracas, pero aquí tengo este es mi diploma que tengo. Entonces yo regresé con ella y me crié en el ENEAL. Claro, una de las cosas que me caracterizan a mí desde el punto de vista
de mi formación como persona es que yo nací en Caracas, me crié en el Eneal, pero yo visitaba Caracas desde muy temprana edad. Es decir, un niño que podía moverse hasta Caracas, que eran, estamos hablando de que a los 50, 60, eso me parece a mí que era muy, muy interesante. Además que también estudié en Caracas, yo estudié cuarto grado en Caracas. Y después, es decir, me movía mucho Estuvo en eso. entre el Eneal y En Caracas. Caracas, y Barquisimeto. Ok. Entonces, eso me dio también un rasgo que tal vez es de mi personalidad, pero yo me muevo mucho. No tengo el temor Es de mover. dinámico, es Sí, dinámico. sí, se mueve porque de temprana activo. edad ya yo estaba moviéndome. El Eneal queda en el municipio Crespo, ¿verdad? Crespo, sí. Crespo. Usted, doctor, tampoco nació en Carora. No, yo soy de Cubiro, pero yo he vivido en Humocaro Alto, he vivido en Carora mucho tiempo y he vivido en Barquisimeto. Y he vivido en Caracas, lo que quiere decir que mi Y en persona Mérida, resume muchas y cosas. en ¿ves? Mérida. Y en Mérida 4 años. Ah, cuando Claro. estudió en Sí, Mérida. sí, cómo no. no. Más o menos trotamundo. Ajá. Sí. ¿Cuándo se conocen el doctor Reinaldo Rojas y el doctor Luis Cortés? ¿Cómo Yo lo llega la conocí, amistad? yo lo conocí a él en el año 1977, que estaba recién graduado de Reinaldo y estaba organizando un posgrado ya con el Sí. doctor Álvaro Sánchez Murillo y se llamaba Teoría de la Universidad. Teoría y planeamiento universitario. Sí, sí. Algo así. Esa fue la primera maestría que nosotros hicimos. No habías nacido tú. No había nacido En el yo. año 77. Y ya Reinaldo era organizador. Sí. Yo dije, este muchacho tiene a dónde ir. Y no Sí. me equivoqué. ¿Verdad? Por eso lo he seguido casi ciegamente. Fíjate, sí, yo salí del pedagógico, egresado, y entonces no habían posgrado. Y yo tenía un buen afecto y una gran admiración por el doctor Álvaro Sánchez Murillo, que fue profesor en el básico superior. Colombiano. Colombiano. Y mi formación científica se la debo a él. La formación de base, yo estudiaba en el pedagógico y a la vez estudiaba con él. Esa fue su formación científica, Sí, su maestro. sí, porque él me formaba a mí en la teoría política, en la teoría filosófica, en la teoría económica, porque él era economista. Y fue muy importante porque yo era un estudiante del pedagógico, estudiaba historia y geografía, pero con él yo era un lector. Él me daba un libro para que yo lo leyera, hiciera resúmenes y después yo iba a discutir con él. Entonces, eso fue por espacio de 3, 4 o 5 años. O sea, yo estaba con él permanentemente. Esa preparación mía para mí es muy importante. Pero cuando yo egreso del pedagógico, yo trato de buscar un posgrado, como no había, y él tenía una formación para eso, yo logré con los EUS, que eran los estudios supervisados de la UCB que estaban llegando, de la central. En Barquisimeto. Fabricio Barrios era el director en ese tiempo. Sí. Bueno, y logré con él, porque no lo pude con el pedagógico, porque no tenía esa experiencia, que él nos diera un curso largo, ¿verdad, Luis? Claro. 90 horas. No más. 300 horas. Sí, es que Lenín Romero, cuando yo fui a Caracas a buscar el certificado, me llamó, pero bueno, ¿qué está haciendo usted? Pues, no, un curso. Pero es que ya 2 años metido en eso, 1 año y medio con ese señor, no quiere terminar, porque él daba y daba y daba. Hicimos unas cosas muy buenos trabajos. ¿Cómo no? Muy buenos trabajos. Inclusive los publicó la revista del Pedagógico. Están publicados. Usted es egresado del UPEL. Yo soy egresado del Pedagógico, lo que era Instituto Pedagógico de Barquisimeto, UPEP. Y tiene varios premios, un nacional, internacional. Sí, sí. Y podemos comparar, doctor Luis Cortés, cómo era entonces la metodología o la síntesis curricular de aquellos tiempos de estudio de ustedes y lo comparamos con el actual. Y ahorita, lamentablemente, las horas de clases son pocas. Pareciese que el talento, la gran capacidad de conocimiento ha desmejorado bastante. Y Guillermo Morón, le hago esa pregunta a ustedes dos, Guillermo Morón decía lo siguiente: nosotros tenemos que poner en el centro la educación superior para lograr un país grande, fuerte. ¿Qué ha pasado con eso? Si ustedes dos son la prueba viviente de que pasaron largas horas estudiando, investigando con estos maestros, ¿por qué hemos demorado tanto en la actualidad? ¿Cuál es el mensaje para las presentes generaciones? Bueno, mira, yo quisiera, partiendo de eso que decía don Guillermo Morón,
también una persona de mucha importancia para nosotros. Además, tú sabes que no nació aquí, pero igual que nosotros. No nació en Carona, pero era caroneño. Sí, correcto. Es decir, porque el problema no es donde uno nace, sino donde uno se desarrolla y aporta. Pero mira, por cierto, el gran debate del siglo XIX entre dos grandes figuras del pensamiento educativo hispanoamericano, vamos a llamarlo así, que son dos venezolanos, tienen que ver con qué es más importante, si la formación primaria o la educación superior. Es muy interesante porque casualmente la diferencia entre Simón Rodríguez, que era un pensador, un pensador, no voy a hablar de un pedagogo, voy a hablar de un pensador, un hombre que pensó la educación. Él le daba una gran importancia a la formación del niño, a la formación vamos a llamar lo que uno llama hoy escuela primaria. ¿Qué educación inicial? La como lo llama inicial, Morón. la base. Mientras una figura como lo fue Andrés Bello, que es uno de los fundadores del Estado chileno, Estado nacional chileno, porque ese fue el venezolano que se fue a Chile, y allí, bueno, desde constituciones, códigos, pero fue el fundador de la Universidad de Chile. Entonces él le dio una gran importancia, él le daba una gran importancia a la educación universitaria. Yo creo que un poco sería eso lo mismo. Tiene que ser completa la formación, empezando por la familia. Yo creo que Luis pudiera decirlo en el sentido, bueno, Luis es hijo de Peito Cortés. Naguará, otro O sea, educador. y yo soy formado por Manuel Aduín. O sea, mi casa. Entonces, si tú no tienes, la escuela continúa lo que hace la familia. Entonces, ¿qué es lo bueno de nuestro gran drama? Que no tenemos familia. La familia se ha desintegrado. Pero además la familia, cuando hay familia, no hay en nuestros familiares la formación de la persona. No vamos a decir la formación profesional y académica, eso le toca a la universidad, le toca a la educación, sino eso, el amor por el libro, el amor por el arte, el amor por la cultura, esas cosas que se siembran en la casa. Disculpe, que son doctor, muy importantes. Y completó la frase Guillermo Morón, porque al final Guillermo Morón dice, esta no puede ir presidida sin una educación inicial fuerte, bien formada. Ahora vamos a escuchar la opinión sobre ese tema de doctor Luis Cortés. Bueno, yo voy a contar una anécdota muy rápido. Un mecánico que vivía al frente del grupo escolar Ramón Pompilio Oropesa una vez comentó, si los hijos de Expedito, señalándome a mí, no estudian es porque no quieren, viven dentro del grupo. Imagínate tú. Sí. Entonces eso fue fenomenal. En el grupo escolar Ramón Pompilio Oropesa nació la Casa de la Cultura. Ahí se presentaba el Orfeón Carora. Ahí conocí yo a Guillermo Morón. Ahí conocí yo a Ambrosio Pereira, el historiador. Conciertos de guitarra. Todas esas cosas que organizaba mi papá. Toda esa es una impronta muy fuerte. Gracias a mi papá que yo conocí al negro Tino Carrasco y le escribí un libro, ¿verdad? Entonces eso que dice Reinaldo, lo del hogar, es fundamental. Entonces como en Venezuela no tenemos hogar, el hogar está desmantelado, la familia del padre casi siempre está ausente, entonces por eso es que la educación es tan débil y por eso es que la gente no lee. Los muchachos no tienen bibliotecas en sus casas, por ejemplo. A mí me gusta mucho leer porque papá siempre nos compraba libros. Él no los leía, pero nos los ponía a leer a nosotros, ¿no? Y eso a mí me marcó para siempre, ¿no? La lectura, y siempre cargo un libro en la mano. Y me miran así de raro, ¿no? Porque ya ahora el libro en estos tiempos de digitalización... Sí, y ahora el gran enemigo son los medios. Doctor, ¿es posible entonces que lamentablemente pueda sustituir el conocimiento, la lectura, el estudio, la inteligencia artificial, estas nuevas formas de... Bueno, la inteligencia artificial es un avance más de la virtualización del desarrollo tecnológico, pero lo grave es nuestra poca tradición lectora. Que yo tengo una explicación al respecto, yo tengo una explicación histórica, que te la puedo comentar porque uno, conociendo esa realidad, uno puede superarla. El pueblo venezolano, voy a hablar del pueblo venezolano para no hablar de otros pueblos. El pueblo venezolano se alfabetiza en la década de los 60.
aunque el decreto Guzmán. de Guzmán Blanco, 1870, decreta la educación primaria, pública, obligatoria y gratuita, eso se vino a completar fue, bueno, vamos a decirlo debemos de decirlo que es así, con Acción Democrática en la década de los 60. Y en el 45, un impulso. Empieza con el 45, Sí. pero realmente tú sabes que cuando uno revisa la historia de la educación, las cifras, bueno, ya el alfabetismo ya está bastante superado hacia fines de la década de los 60. Pero ¿cuál era el problema de ese alfabeto? Que en la década de los 50 había llegado el televisor. Llegó la televisión Desplazó al y entonces ya uno tiende más a ver que a mirar, o sea, aprender viendo. Es más atractivo a veces que dedicarse al esfuerzo, porque eso es un esfuerzo, una disciplina, dedicarse a leer un libro. Y yo creo que eso es un elemento importante. Por eso es que nosotros hemos venido entonces de los avances de la tecnología, de las comunicaciones, lejos de ayudarnos, lo que hacen es alejarnos de la cultura, porque entonces después viene la televisión, después vienen entonces los medios estos, que son, estoy hablando de esto del principio del siglo XXI, Ajá. hasta donde hemos llegado, Lo que es la globalización, claro, las redes entonces sociales. no es lo mismo leer un libro que ver, que escuchar, porque la lectura te genera cuando tú lees, tú te imaginas algo, tú te imaginas, hay un esfuerzo y un desarrollo de tu imaginación. No es, tú ves, por ejemplo, una película y tú la viste, pero cuando tú lees una novela, tu mente construye todo cada quien construye. Si tú haces una novela, por ejemplo, de una isla de cualquier parte del mundo, por ejemplo, cada lector la lee diferente, la construye diferente. Entonces, por eso es que inclusive cuando se dice que novelas que se han llevado a la televisión, al cine, no es lo mismo. Porque ya hay un discurso. En cambio, cuando tú lees, tú tienes toda la ampliación. Y otra cosa muy importante, Josué, que es el tema del vocabulario. También, mira, nosotros pensamos con palabras. Entonces, si tú agarras un teléfono, lo que hace es que le metes la inteligencia artificial. No, yo no he llegado todavía, no llegamos todavía allí. Hablemos cómo tú te comunicas por el aparato de manera entrecortada. Ajá, con las redes sociales. Breve, entrecortado, con errores de ortográficos. Los emoticones. Los emoticones que son los buenos. Entonces, tú tienes una persona que, como yo solo leí inclusive de Urlar Pietri, hace mucho tiempo, y yo decía, concho, esto es interesante, pero bueno, yo me preocupo. Si tú tienes 20 palabras, y si tú tienes 2000, y tú tienes 50,000 palabras en la cabeza. Claro, si tú tienes 50,000 palabras, mayor es el universo. El universo que tiene, y más amplio, piensa mejor, interpreta. Fíjate una cosa que yo estaba leyendo hace poco, un artículo que mandaron de un estudio que se acaban de hacer en Francia, que yo no sé si te lo mandé, Luis, que creo que tú lo viste, que lo mandé porque me lo mandaron de Francia. Un artículo, no solamente la palabra, ¿cómo se llama? El uso del verbo, la conjunción, el presente, el pasado, el futuro, el participio pasado, todas esas cosas están desapareciendo por la complejidad del lenguaje. Entonces el presente te está matando. Entonces tú vives el hoy y tú no sabes qué va a pasar mañana y tú no sabes qué pasó ayer. Entonces eso te reduce la capacidad de interpretación de la vida. Entonces es algo de lo que decía también el doctor Juan de Maro Querales, que a mí me llamó mucho la atención, pero lo decía en el siguiente aspecto. La poesía es lo máximo que ha creado el hombre. Yo pienso que es la cultura, que es lo máximo que ha creado el hombre. Entonces, pero no está todo perdido. Aquí estamos usando las mismas herramientas de redes sociales, el podcast, los instrumentos, pero para motivar para enseñar, para mostrar a dos hombres, doctores, historiadores, que bueno, que se trata de la lectura, de conocer a profundidad, de interpretar, no solamente interpretar el mundo, de transformarlo. Claro. Y Luis Cortés, doctor,
¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Pues que es una diatriba entre lo que los jóvenes tienen próximo, que una vez usted lo vieron en la televisión, y es verdad, que empezó otra vez ese conocimiento a través de la televisión y no de la lectura. Entonces, con estos nuevos herramientas, elementos tecnológicos, se nos hace mucho más difícil la lectura, doctor. Así es. Bueno, yo escribí hace pocos días un artículo que se llama el aula invertida. Gracias a la tecnología, el aula se invirtió. Es decir, los muchachos preparan en su clase y preparan los conocimientos en clase y los vierten en el aula de clase. No es como antes, que los alumnos en el salón de clase recibían los conocimientos porque el profesor los tenía. Ahora no, ahora están en internet. Claro. Entonces eso ha producido ese fenómeno del aula invertida. También, hay cosas muy provechosas de lo que está pasando, no es negativo, no todo puede ser negativo de lo que hoy existe. Debe haber complementariedad. Por supuesto. Sí. Ahora hablemos un poco, es que nos quedan 10 minutos en nuestro podcast, hablemos un poco de todas las obras. Sé que es muy difícil lograr resumir todas sus obras, doctor, en 10 minutos, pero hablemos de la más importante, que usted ha podido lograr hacer en todo este tiempo. Bueno, mira, yo empecé, yo tengo obras, por ejemplo, yo tuve un programa de radio que me lo insinuó un alumno que yo tuve en el pedagógico. Radio Juventud. Que era en Radio Juventud, que era Ulloa Gil. Ulloa Gil era mi alumno, estudiaba conmigo. Y entonces él me decía, profesor, ¿por qué no da esa clase, usted no la da en la radio? Yo, no, pero es que yo no tengo contacto con la radio. No, pero es que yo estoy en Radio Juventud. Entonces él fue el que me llevó a mí, a Radio Juventud, y me enseñó, ahí aprendí yo a escribir, a decir un discurso en 5 minutos. Conciso. O sea, conciso. Y por eso es que yo tan rápido. yo hablo puntual. Yo no soy palabrómano. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me enseñó de Radio Juventud es que yo tiene que decir lo que va a decir en 5 minutos. Yo a veces lo puedo decir en 3 minutos. Pero hay gente que quiere hablar 1 hora. Entonces yo aprendí mucho. Entonces esos materiales que yo tenía, yo los escribía a la vez. Porque yo me preparaba mi cosa, escribía mi cuestión y después llegué después que tenía como cerca de 60 programas, entonces yo decidí publicarlos en un libro que se llama Hechos de Español de nuestra Historia. Ese fue un libro que yo publiqué, que son como biografías, semblanzas también de personas del mundo de la cultura, de la vida militar, de la vida social, etcétera, etcétera. Después del 19 de abril, que me lo pidió a mí Ana Teresa Sequeira Ovalle, me lo pidió un 12 de febrero para el 19 de abril. Y ese es un libro que yo hice, que es Historia Política. Después de Historiografía Política sobre el tema bolivariano, que es un tema que he trabajado mucho, el tema bolivariano. Después mis trabajos académicos, el tema de la encomienda, la historia social, el tema de la independencia, sobre eso he escrito 2 o 3 libros. Sobre el tema es decir, yo también he venido evolucionando en los temas, yo no me quedé en un solo tema. Ah, correcto. O sea, fue más allá de lo que había estudiado. Bueno, cuando Luis Cortés se le ocurrió, abrimos ese programa de maestría en enseñanza de la historia en el pedagógico, después él se fue a estudiar, a hacer su maestría, terminarla en historia en José María Vargas. Pero tú le empezaste en Caracas, tú le empezaste fue en Barquisimeto. Eso de hablar mucho, disculpe doctor, no es una herencia de los españoles. Sí, claro, porque nosotros somos la retórica, ¿no? ¿no? Sí, entonces un continente de palabras. Pico de oro, le dice. Un pico de oro, entonces, y a la gente le gustan los picos de oro. La gente le encanta, dígame la política el pico de oro, es el que tiene mayor éxito el pico de oro. No, la gente no valora lo que hace, sino lo que dice. Hay muchos en la política que son solaperos, solo solapan los libros. Bueno, también, entonces claro, la superficialidad. Pero en todo caso, bueno, yo he venido evolucionando. Fíjate, mis últimos trabajos ahora, este es Ambrosio Oropesa. Aquí está, por cierto, vamos a mostrarlo. Que es mi primer trabajo sobre Carora. Sobre la gran figura, sobre la figura de Ambrosio Oropesa, un gran constitucionalista, como lo digo yo en ese trabajo, que fue que me pidieron en Barquisimeto, pero ahorita he estado haciendo trabajo sobre historia. Yo quiero decir lo de Luis Cortés, porque Luis Cortés, cuando presenta su proyecto en un curso de nivelación, 89. En el 89, entonces él presenta un instituto,
que es el instituto Esperanza. el Colegio de la Esperanza. No sé si era ese o era el liceo. Yo sé que era ¿tú cómo te- Orígenes históricos yo- del Liceo de Montesinos. Exacto, era el liceo. Y yo me acuerdo mucho de eso porque esa tendencia histórica no estaba presente. Lo que dominaba fundamentalmente historia económica, historia social, historia política. Nuestra educación era para los educadores. Yo también soy educador, yo soy pedagogo. Entonces, a mí se me llamó la atención y compartí con el doctor Brito Figueroa y yo le decía, y el doctor Brito, no sé, yo creo que te escribí, Escribió también, y creo que te escribí doctor. algunas cosas allí. Y se Y encogió de hombros. y digo, bueno, yo le dije, echa adelante porque es muy interesante, pero con una visión que yo he propuesto, que sí es una propuesta que yo he hecho a nivel historiográfico, que es la historia social, la historia síntesis, la historia global. O sea, no debemos estudiar un fenómeno solamente desde el punto de vista particular de lo político, lo económico, sino tratar de verlo en su contexto total. Y entonces, Luis Cortés hizo su trabajo, no el liceo como cualquier, si lo hubiera hecho una historia de un liceo o de un Paredes colegio, adentro. sino que él tenía que primero pasar por Carora, hacerse primero historiador de la ciudad de Carora. Entonces lo obliga el método a contextualizar. Entonces él no solamente es historiador de lo educativo, es un historiador de lo social, tiene que manejar elementos económicos, manejar elementos políticos, historia intelectual, historia así. Entonces ese trabajo que él hizo, ahí sacamos nosotros, yo saqué ahí 2 conclusiones de línea, la historia social e institucional de la educación. Y yo he seguido trabajando en las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones son las instituciones educativas, culturales, UCLA. la económica. Entonces, mi trabajo de la UCLA es un trabajo sobre Hasta la todo. UNESCO también vi que... No, la UNESPO yo dirigí la tesis. Dirigí fue la ok. tesis, Sí, pero mi trabajo fue la historia de la UCLA. Me salieron Ah, más ok. de 70 tesis de Bueno, maestría. cerca de 90, sí. 90, sí. Sí, sí. De Y historia, la primera fue la mía. sí, Ok. así es. ¿Cuántas obras en total más o menos, doctor, tiene usted escritas? Cónchale, yo no he sacado la cuenta, Pero pero un promedio. yo creo que pasará de los 40. Más de Más 40. o menos, más o sí, menos. sí. Yo estuve investigando si tiene más alrededor de ese número de Sí, obras. además que muchos libros míos van como creciendo. Ah, lo Sí, va sí. Porque yo voy actualizando, lo voy actualizando. incorporando cosas. A mí me gusta Yo mucho vi, que... yo vi. Scriptum. Ajá. ¿Ah? No, y además que le voy metiendo, por ejemplo, yo trabajo mucho con trabajo concreto, por ejemplo, con ensayos, y después los voy sumando y lo voy organizando en un libro. Y Ajá. cuando voy creciendo, una nueva edición le incorporo nuevos trabajos. Nuevos trabajos. ¿Y el doctor Luis Cortés? ¿Cuánto? Bueno, hace pocos días un crítico de aquí, Carolina, dijo que yo era un escritor prolífico. Y es verdad, porque yo todos los días escribo. Todos los días del mundo escribo. Una cuartilla. Usted me recomendaba siempre, Oso, escribe una Por lo cuartilla menos, mínimo diaria. una cuartilla diaria. En un año son 365 cuartillas. Que eso era Un libro. los Claro. términos de los viejos, ¿verdad? Porque ahora se llama, ¿cómo se llama? Caracteres. Caracteres. Ajá. Y la recomendación de Reinaldo. Reinaldo me abrió el camino hacia este autor extraordinario, ¿verdad? Urarigüeño. Curarigüeño, psicopatología del soñador. Lo dijo así de pasadita. Y yo agarré la idea y gané un premio. Rafael, Por cierto, Rafael Domingo Silva sí, Cárdenas. los premios que tiene el doctor Reinaldo es el Premio Nacional de Historia, Sí. el Premio Continental. y el Continental. Premio Continental de Historia. Y tiene Colonial. otro, ¿verdad? Y un premio que me dio la tercero, UPEL, que fue nacional de la Universidad por investigador. Correcto. ¿Y usted, profesor, que está hablando de Bueno, premios? yo gané la Bienal Nacional de Literatura Antonio Crespo Meléndez. Ahí me dijeron en el jurado que se reunió, dijo de mí una cosa que yo no sabía. Después de leer el trabajo del escritor, así me dijeron. Y es verdad, el historiador es un No, escritor. es un escritor. Así es. Tiene que tener un estilo. También, claro. Tiene que tener una forma de decirlo. Sí. El maestro Alirio Díaz, cambiando un tema de los premios, me gustó en una entrevista cuando dijo algo muy, muy humilde, que su primer título fue en la Candelaria. Sí, su historia de su pueblo, de su aldea. Y no solamente eso, él dice que su primer Historieta. título fue de un extranjero que, bueno, visitó la Candelaria y que le dijo que tenía una excelente dicción. Que Absolutamente. cantaba bonito. Y él absolutamente. dice que ese fue su primer título. Claro. Qué bonito ahí ver. Sí, yo le hice Ver un la prólogo a ese majestuosidad. trabajo. Se lo publicó la alcaldía hace cosa de 4 años. Se llama Historieta de la Candelaria, Sí. con unos dibujitos muy ingenuos. Sí, sí, el de- maestro Alirio Sí, Díaz. sí. Sí, Las casitas de la Candelaria. historieta. Sí, el Muy bien. Yo poeta. lo conocí, doctor, a Reinaldo Rojas, por medio, no lo conocía presencialmente, hoy lo estamos haciendo, por medio del doctor Luis Cortés, que
que habló de ustedes cuando estamos en el Bicentenario de Pedro León Torres, y también conocí muchos de sus discípulos. Marian, la de Arenales, María Angélica, también Isabelita Hernández, doctora también en historia. Y bueno, Luis Mora Santana. Luis Mora. Y bueno, estuve investigando y vi que usted vino a Carora a bautizar el libro de Hermeson Corobo. Sí, también. Hermeson Corobo, Sí. Carora, historia inconclusa. Sí, ¿no? Hermeson, que fue un hombre político, un luchador social, de mucha experiencia. Bueno, se le ocurrió al final. Fue su tutor usted. Incorporarse a la historia. Bueno, si vas a estudiar esta historia, vamos a hacerlo en serio. Y bueno, y terminó con un trabajo muy excelente. Lamentable la muerte. Él estaba haciendo un trabajo sobre el béisbol. Estaba sentado escribiendo. Estaba sentado escribiendo. Yo vine a apoyarlo. Por cierto, ese libro, como había una huelga de los docentes, como quiera, ¿te acuerdas? Sí, correcto, correcto. Yo vi que lo bautizaron ahí. Lo presentamos en la avenida. Y ahí fue donde lo presentamos porque la gente estaba en la calle. Pero vinimos a acompañar a nuestra isla. Ajá. La isla de la avenida Francisco de Miranda. Sí, Joaquín Camacaro, ahí está bien. Sí, bueno, así es. Ajá. No, aquí yo tengo mucha gente de mucho afecto y bueno, y seguimos aquí. Se nos olvidó hablar, Renato, de Marc Bloch y Lucien Febvre. Ah, claro. Que son nuestros maestros franceses. Claro. Ellos inventaron la historia social. Porque antes la historia era de los grandes personajes. No, esta es una historia de todo el pueblo. La historia de la historia de los de abajo, la historia de la comunidad, la historia de las instituciones, la historia de todos. De todo. Sin dejar fuera ningún elemento. Ningún elemento. Así decía el maestro Brito. Así. Y nuestro maestro, que es el doctor Federico Brito Figueroa. Bueno, yo me siento muy complacido por todos los elementos que estamos hablando en esta posada bien hermosa. Los Granados. De Cecil Álvarez y Yuyita Riera de Álvarez. Así es. Estudiaron conmigo en Mérida. Qué bueno. Y ya estamos ya en la parte final. No nos queremos ir teniendo dos bibliotecas que decía al inicio del maestro Alidio Álvarez. Pero todo lo que empieza, termina. No, sí, claro. Y no, me voy porque vine. Si no fuese venido, no me fuese ido. Los mensajes finales, doctor Reinaldo Rojas, gracias por aceptar la invitación de nuestro proyecto Recorriendo con Josué Medina, para todos los caroreños, para todos los venezolanos. Bueno, que Carora es una ciudad con una gran tradición cultural, que nada más y nada menos estamos celebrando dos grandes figuras de talla universal. Yo creo que los caroreños no se han dado cuenta de que Alirio Díaz es uno de los más grandes guitarristas del mundo. O sea, que más allá de acá ¿cómo se llama? Del municipio Torres, más allá de Barquisimeto, esa es una persona universal, querida, apreciada y valorada como gran exponente. Además que el maestro Alirio Díaz fue un extraordinario escritor. Esa es una cosa que lo ha opacado su condición de guitarrista. Y bueno, y aprovechar esta oportunidad, bueno, que tú nos brindas, ¿verdad? Para, conjuntamente con el cronista de la ciudad, con Luis Cortés Riera, bueno, seguir promoviendo estas cosas culturales, este rescate de la tradición, este desarrollo para que los jóvenes que nos escuchan y que nos puedan ver hoy, se den cuenta que lo más importante de un pueblo es su cultura. Así es. Eso es lo que lo diferencia en la pobreza, en la riqueza, en donde esté, su condición cultural. Y Carora tiene esa tradición, que no solamente Carora, es el municipio Torres, sus aldeas de su jurisdicción, y el estado Lara, ¿verdad? Barquisimeto, el Tocuyo, y de ahí vamos avanzando a un país que nosotros tenemos que debe estar en nuestro corazón y en nuestro actuar permanente para que sea un gran país. Está en nuestras manos. Gracias, doctor. Bueno, yo he estado escribiendo sobre el genio de los pueblos del semiárido, impulsado por este caballero, que una vez en clase dijo: la historia del semiárido está por hacerse. Cónchale, esa es otra cosa. Y yo me puse a pensar sobre el semiárido. Y el semiárido es una realidad extraordinaria, geográfica, que nos marca culturalmente. Porque esta zona semiárida de gente extrovertida ha creado una cultura que no tiene paralelo en Venezuela. El semiárido, las ciudades de Barquisimeto, el Tocuyo, la ciudad madre de Venezuela, y Carora, que yo llamo el triángulo colonial barroco de la colonia,
De ahí viene nuestra cultura. Claro. Mira, por cierto, si el tiempo, yo me recordé aquí que estaba revisando este trabajo porque se va a publicar nuevamente. Entonces yo me conseguí aquí, ayúdame aquí, José, ¿Cómo no? una cita, Luis, Ajá. de Juan Carmona. Juan Carmona, nuestra Carola del 900. Casualmente, una cita hablando de la relación que tenía Ambrosio Oropesa con su maestro, Ramón Pompilio Oropesa. Así es. Fue su gran discípulo. Entonces, aquí hay una palabra que dice aquí, Juan Carmona, dice aquí, que por aquí, mira, dice aquí. Esta tierra seca y árida, tan jugosa y fértil en los dominios del espíritu. Jugosa y fértil en los Fíjate dominios tú, del espíritu. esta tierra seca y árida, tan jugosa y fértil en los dominios del espíritu. Así es. Porque es de la aridez, casualmente, de la pobreza natural que surge la cultura. Impulsa la cultura. Fue un escrito de Ambrosio. De Juan Carmona, De Juan Carmona. hablando de de Ambrosio Oropesa. Sí, sí. Hablando de su tierra caroleña. Bueno, muchas gracias. Muy bien, magnífico. Bueno, yo escribí un ensayo hace pocos días, hace cosa de un año, que se llama Carola, las luces del gomecismo. Yo descubro que el gomecismo aquí no fue oscuridad, como se ha dicho siempre. Aquí hubo muchas cosas extraordinarias. Gómez reabrió el Colegio La Esperanza, que estaba cerrado 11 años. Aquí se circuló el impulso de Barquisimeto hasta el año 19. Se fundó el diario de Carola. Ambrosio Pereira escribió historial genealógico de familias caroleñas. Nació Alirio Díaz, Rodrigo Riera. Y nació el inmenso poeta políglota Alí Lameda, en el vientre de la dictadura gomecista. Entonces yo le envié ese trabajo a un filósofo nuestro amigo que es, caramba, esto es extraordinario, Luis Pascual Mora, y él me hizo esta reflexión: ¿podrán ustedes los caroleños superar a esa generación? Ahí queda la pregunta. Mientras tenemos marcador por el facilismo, no lo vamos a hacer. El facilismo no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Tenemos que trabajar muy duro. Si estamos esperando que caiga todo el cielo, no va a ser posible. Así es. Afortunadamente se acabó el flujo de petrodólares. Eso es una ayuda. Porque somos un país rentista. El rentismo nos tenía petrolero. anonadado. Y se acabó la bonanza. Se acabó la bonanza. Así es. Bueno. Complacido de tener como invitado a estos grandes doctores, historiadores. Quiero recordarles que esto es una producción del Chivo.com, un proyecto Recorriendo con Josué Medina. Sigan nuestro podcast, suscríbanse, comenten, y vamos a estar siempre entrevistando cultores, historiadores, gente que pueda aportar, músicos, gente valiosa que pueda aportar a nuestra idiosincrasia y a nuestro semiárido. Gente valiosa. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Saludos. Buenas noches.